hace algunos días me tropecé con un video que un grupo de exalumnos había grabado el día de su despedida del colegio. En ese video yo me dirigía a ellos, me despedía de ellos. Lo compartí porque justamente en este momento estoy en un proceso en el cual me despido de otro grupo de estudiantes. Explicando, ¿no? En la leyenda del video, explicaba que de ese Balmore al Balmore de hoy han cambiado muchas cosas. Entre ellas, el hecho de que en el momento en que grabé ese video, yo presumía de ser ateo. Algunas personas se sorprendieron de eso, obviamente personas que no me conocen desde hace tanto tiempo, y algunas me preguntaban cómo había cambiado, es decir, cómo fue ese proceso de conversión. Eso es muy complejo porque sin duda hay cosas que durante la conversión uno ve en la superficie, pero hay otras cosas que van ocurriendo dentro del hombre que podrían explicarse, pero son realmente muy espesas y se llevarían mucho tiempo. Además, hay otros aspectos que van apareciendo con el tiempo. Todavía hoy, después de todo ese tiempo transcurrido, todavía hoy van apareciendo cosas que, como un iceberg, muestran solo una parte. Lo esencial está muy, muy en lo profundo. Sin embargo, debo decir que fue un proceso muy doloroso, sumamente doloroso, que entre otras cosas me esclavizó a tener que tomarme unas pastillas para el corazón. Por cierto, no me la he tomado. Al terminar de grabar el video voy y me la tomo. Y que, por supuesto, tampoco esto ocurre en un fin de semana, ni siquiera en un mes. En mi caso fue un proceso de varios años. Años en los cuales yo gocé de un reconocimiento en el campo en el que yo me desarrollo, en el campo de las letras y estas cosas. Y alcancé cierta fama, ¿no? Cierto reconocimiento. Y al menos en mi caso particular, eso me llevó a confundir muchas cosas. Entre ellas, no reconocer que yo estaba atravesando por un proceso que se le llama vacío existencial. Yo no había comprendido que estaba inmerso en un proceso de esta naturaleza y, por supuesto, como yo vivía regocijado por los aplausos, el reconocimiento y estas cosas, por supuesto, mitigaba o no permitía que yo me enfrentara de manera directa con ese vacío existencial, hasta que tocó hacerlo. El problema, al menos en mi caso, del vacío existencial, es que precisamente la existencia comienza a perder sentido. Y cuando digo la existencia, pareciera ser un concepto muy lejano, ambiguo, abstracto, pero resulta que es muy concreto, porque la existencia, entre otras cosas, es mi relación con el mundo que me rodea, con las personas que me rodean. Y por supuesto hay personas que son muy cercanas, la familia, los amigos,
Y por supuesto, cuando la existencia comienza a perder sentido, todo eso que nos rodea comienza a perder sentido. Y es allí donde el vacío existencial se vuelve sumamente peligroso. Yo me sentí en ese momento literalmente desnudo ante algo que me sobrepasaba. San Juan de la Cruz llama esto noche oscura del alma. Bueno, yo siento que la viví con una intensidad brutal. Y no es que estas noches oscuras se viven una vez, no, se pueden vivir muchas veces. Pero hay una, al menos en mi caso, en mi experiencia, hay una que es definitiva. Esta noche oscura de mi alma la viví durante varios años. Tal cual como cuando anochece, hay un momento en el cual las luces y las oscuridades comparten escenario y no todo se ve tan oscuro, pero hay un momento en que las luces comienzan a desaparecer y todo lo que te rodea es oscuridad. Y allí la experiencia es muy dura. Paralelamente a esto, me fueron acompañando libros. Los libros siempre me han acompañado y forman parte de mi biografía, de mi existencia, de mi historia. Y dentro de todos los libros y los autores que yo leía en ese momento, hubo uno que fue vital para yo superar ese proceso que vivía. Y curiosamente, ese autor es un filósofo ateo, Michel Onfray. Particularmente cuando leo un libro de él llamado Teoría del Cuerpo Enamorado. Teoría del Cuerpo Enamorado es un libro muy hermoso, sin duda, pero hay un ataque feroz a San Pablo, a las cartas de San Pablo, particularmente al manejo del cuerpo que hace San Pablo en sus cartas. Reconozco que cuando leí ese libro yo no era un devoto lector de las cartas de San Pablo, pero sin duda me intrigó mucho la manera tan brutal con la que Onfray atacaba a San Pablo. Y me senté a leer las cartas de San Pablo para tropezarme con, primero tropezarme conmigo mismo. Hubo muchos versículos de las cartas de San Pablo que me retornaban a muchos momentos de mi infancia, particularmente vividos con mi abuela, que sin duda mi abuela Dolores es una de esas columnas vertebrales de mi fe. Muchos de esos pasajes me llevaron a los pies, a las rodillas de mi abuela. Y por supuesto también a muchos momentos maravillosos que yo viví en el Colegio Javier, donde estudié de primero a tercer año. Y una relación que tuve con las religiosas, con las monjas de Cristo Rey, con momentos muy lindos de esa etapa. Y eso me hizo respirar un poco. Pero paralelamente a esto, siempre hay alguien que está orando por ti. Y me parece que esto, a mi juicio, es lo más importante y lo más definitivo. Mi esposa comenzó a participar de las procesiones de la Divina Misericordia que se desarrollaban aquí en mi parroquia, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. En aquel entonces las inició el padre José Palmar y ahora las lleva el padre Andri Sánchez. Mi esposa iba con mi mamá a participar de la procesión de la misericordia.
Yo fui un ateo, sin duda, supuestamente convencido de su ateísmo, pendenciero, no evadía ninguna pelea, ninguna discusión, pero respetaba muchísimo. Respetaba mucho las creencias y las posiciones religiosas de los demás, siempre y cuando no se me acercara a nadie a pretender convencerme, porque allí yo era un martillo, el martillo nietzscheano, ¿no? Eh, no sé a cuántas procesiones participó mi esposa, 4, 5, no recuerdo en este momento. Lo cierto es que hay un año en particular en el cual mi esposa se preparaba para participar de la procesión y yo, impulsado por algo que aún desconozco, que le pudiera dar un nombre, pero sabrá Dios si efectivamente era eso que yo pienso, pero me empecé a vestir. Yo me levanté con el propósito de subir aquí a mi estudio, a escribir, a leer, a escuchar música, lo que habitualmente yo hacía los domingos, pero en ese particular yo me comencé a vestir. Mi esposa me pregunta que si pensaba ir a casa de su mamá, de mi mamá, perdón. Y yo digo, no, te voy a acompañar a la procesión. Por supuesto, su cara de sorpresa fue poética, inolvidable además, pero no me dijo nada. Ella guardó silencio, dejó que yo me vistiera, desayunamos algo y comenzamos. Fuimos hasta el templo, que no me queda muy cerca de mi casa, y comienza la procesión. Allí ocurre algo que tampoco hoy puedo describir. Eh, yo estaba normal, sabiendo que iba a caminar un trecho largo y con toda la intención de pasármela lo mejor posible. Pero cuando inicia la procesión, comienzo yo a llorar. Y durante toda la procesión lloré con una intensidad como pocas veces. Lloré como describe aquel poema de Oliverio Girondo, ¿no? Hasta con las rodillas. Y por supuesto por mi cabeza comenzaron a transitar recuerdos, historias, personas, dolores, alegrías, tantas cosas. Eh, fue realmente fue sanador, porque yo terminé esa procesión con una paz que he vivido otras veces, pero no tantas. Y yo, pero, ¿y esto qué significa? Y ya cuando estábamos en la casa, que estábamos almorzando, mi mamá se va a su casa, mi mamá almorzó con nosotros. Cuando quedé con mi esposa, conversando un poco lo ocurrido durante la procesión, ella me dice que parte de su participación en las procesiones anteriores era pedirle a la Divina Misericordia que me devolviera a la fe, me devolviera a la iglesia. Porque yo vengo de un hogar católico, yo fui católico de niño, de hecho tuve incluso hasta la intención de ser sacerdote, eh, y yo, bueno, es esto, es lo único que explica todo esto que yo he estado viviendo. Y allí inicia ya con conciencia un proceso, porque todo esto son procesos graduales eh, de reconocimiento. Yo me perdí, me retiré del mundo de las redes sociales, de absolutamente todo. Fueron unos 7, 8 meses encerrado en mí mismo, no tenía contacto con nadie. En la universidad la gente pensaba que yo me había vuelto loco,
porque estaba literalmente encerrado. No conversaba con nadie, yo llegaba directo a mi oficina y ahí me encerraba. Y por supuesto todo ese tiempo fue de mucha meditación, de mucha, mm, sí, conversación conmigo mismo, que no era migo mismo, era con Jesucristo, era con Él, sin duda era con Él. Y eh, recuerdo haber leído la encíclica de Juan Pablo II, Dios rico en misericordia. Ay, fue un bálsamo. Pero luego tuve la oportunidad de comprar el diario de Santa Faustina Kowalska. Yo, bueno, vamos a leer de dónde viene todo esto, ¿no? Y hay dos momentos del diario que me aplastaron porque nunca yo me había sentido, claro que me he visto reflejado en muchas cosas que he leído, pero nunca alguien había descrito de manera tan precisa lo que, lo que mi alma quería decir, lo que mi alma me quería decir a mí y lo que luego yo le diría al mundo, ¿no? Y por supuesto son dos lecturas que quiero compartir, que a fin de cuentas son las verdaderas protagonistas de este video. Yo no tanto. En una página del diario, Santa Faustina escribe: un día, cuando estaba muy conmovida por la eternidad y sus misterios, mi alma empezó a tener miedo y después de reflexionar un momento más, empezaron a atormentarme varias dudas. Entonces Jesús me dijo: niña mía, no tengas miedo de la casa de tu Padre. Deja a los sabios de este mundo las investigaciones inútiles. Yo quiero verte siempre como una niña pequeña. Pregúntale todo con sencillez a tu confesor y yo te contestaré por su boca. Me desnudó. Esas breves líneas me desnudaron porque eh, yo no voy a señalar vidas ajenas ni nada por el estilo. Creo que el camino espiritual es un camino personal, es un camino íntimo. No todos son los mismos caminos y todos son a todos merecen respeto y consideración. Pero en mi caso, yo le concedí mucho poder a estas investigaciones, a estas mentes brillantes, indudablemente brillantes, y que la historia de la humanidad sin duda sería otra, mejor, peor, quién lo sabe. Yo le di mucho poder a estas mentes y yo realmente mi alma estaba buscando otra cosa. Y tal cual como dice la mística, mi alma no halló reposo sino hasta que me encontré con el Señor. Y entonces entré en contacto con una belleza tan antigua que yo siento haber conocido tarde, como dice San Agustín, aunque luego he pensado que nunca es tarde. Aquí es donde cabe perfectamente esa idea de que el tiempo de Dios es perfecto. Luego hay otra página del diario que es aún más devastadora en el buen sentido, porque creo que aquí, en estas breves líneas, se condensa sin duda mucho de lo que hay dentro de mí. Dice: oh Jesús mío, deleite de mi corazón, tú conoces mis deseos.
Quiero esconderme a los ojos humanos, viviendo de modo como si no viviera. Quiero vivir pura como una flor de campo. Quiero que mi amor esté dirigido siempre hacia ti, como la flor que gira siempre hacia el sol. Deseo que el perfume y la frescura de la flor de mi corazón estén siempre guardados exclusivamente para ti. Quiero vivir bajo tu mirada divina, ya que tú solo me bastas. Cuando estoy contigo, oh Jesús, no tengo miedo de nada, porque nada puede dañarme. Sin duda, mi encuentro con la misericordia ha sido decisivo para mi vida, porque a partir de ese momento, ese es el sentido de mi existencia. Todas las preguntas caen a los pies de la misericordia. Esto era algo que yo no sabía. Mi vida cambió, sí, claro, absolutamente, pero sigue siendo la misma. Mi vida cambió, pero sigue siendo la misma. Es decir, sigo siendo profesor, sigo estando casado, sigo teniendo hijos. Mi existencia sigue siendo la misma. Tengo los mismos temores, tengo las mismas alegrías, las mismas inquietudes. Mi vida sigue siendo igual. ¿Qué fue lo que cambió? Que el sentido de todas las cosas que me rodean, el sentido de mi existencia, o las preguntas al sentido de mi existencia, van dirigidas a la misericordia del Señor. Y por supuesto, las respuestas son otras. Las respuestas son distintas, no siempre complacientes, porque hay mucha gente que afirma y está convencida de que la vida del converso es alegría completa y absoluta todos los días. Sí, lo es, pero hay dolor, hay sufrimiento, hay frustración, como en la vida de todo el mundo, solo que precisamente la alegría del Evangelio le brinda otro sentido. Y es por eso que no se derrumba uno, no se cae. Por supuesto, los vientos siguen siendo terribles. Los vientos intentan arrancarte de raíz del contexto espiritual en el que estás. Pero si las raíces son fuertes, si las raíces han calado profundo, si los embates son duros, pero no te caes. Esa es la gran diferencia, o al menos ese es mi caso. Esos son mis milagros. No son tan extraordinarios, no son tan espectaculares, no son, no tienen tantas bambalinas, son muy simples, muy sencillos, muy humildes, pero cuánta paz trae. Por supuesto, hay muchísimas más cosas que decir. Por ejemplo, hace poco me senté recientemente, cuando celebramos el Domingo de Misericordia pasado, de este año, me puse a investigar sobre el culto a la Divina Misericordia y es fascinante porque cuando tú lo lees, les invito a leer todo el proceso que comenzó con Santa Faustina y que de alguna manera culmina con la oficialización del culto a la misericordia por Juan Pablo II. Pero leemos todo ese proceso y podemos ver con claridad, que incluso puede pasmar, cómo obra el Señor. Y sin duda, y yo soy testigo de ello, la labor del Señor no es algo que sucede de manera inmediata. Hay que tener paciencia, porque la mano de Dios se siente sin lugar a dudas, pero hay que tener paciencia, hay que tener esperanza, porque es como la belleza resulta de un proceso
de convivencia con algo en particular. La belleza no se asoma de manera inmediata. La belleza se asoma luego de vivir un proceso de contemplación. Y un proceso de contemplación no es inmediato. Hay que tener paciencia y hay que tener esperanza. Porque en ese proceso de espera es donde realmente el Señor nos está moldeando para que cuando llegue su hora, nosotros estemos preparados, nosotros estemos listos para eso que nos viene encima. Este ha sido mi encuentro con la misericordia del Señor, que ha sido muy generosa conmigo. También lo va a hacer contigo, lo va a hacer con todos, con absolutamente todos. Y bueno, quería compartirlo muy superficialmente, estoy claro, pero pues el reino de Dios puede tener el tamaño de un grano de mostaza. Cada quien es responsable de qué va a hacer con ese grano de mostaza. Por supuesto, soy un hombre agradecido y parte de este video es mostrar mi agradecimiento. El principal responsable de que yo haya grabado estos minutos de experiencia personal es el padre Renzo Gotera, quien fue uno de aquellos que vio ese video y le llamó la atención eso que yo escribía debajo. Así que, padre Renzo, muchas gracias por motivarme a hacer este video, porque en estos minutos han ocurrido cosas dentro de mí que ya me van explicando por qué hacer este video. Así son las cosas del Señor y Él nunca se equivoca. Aprovechen el día. Paz y bien para todos.